Este es el programa para calcular los datos de un transformador de cualquier potencia, de baja tensión hasta 500 voltios. Y la respuesta va a salir de una manera rápida y fácil. En esta parte es la parte más importante. Acá se ponen los datos del transformador. Una vez que uno ha puesto los datos del transformador, previamente uno ya ha instalado un Arduino Nano o un Arduino Uno, porque tenemos que poner un Arduino para que pueda trabajar. Ponemos acá subir, subido, herramientas, monitor serie. Y tenemos las respuestas en un instante. El área de núcleo, número de espiras. Esta área de ascensión del conductor es una de las respuestas más importantes, porque con esto vamos a sacar el calibre del primario y el secundario. Y también tiene la intensidad de la potencia aparente y sobre todo el peso del alambre que vamos a comprar. También voy a explicar todas las fórmulas en un papel para que se entienda bien el programa. Voy a también explicar el programa de Arduino y también voy a rebobinar un transformador con estos datos de acá. Y vamos a comprobar su funcionamiento. Si queremos saber todo eso, sigamos viendo el programa. Estos son los cálculos de transformadores para cualquier potencia para baja tensión. Por ejemplo, hasta 500 voltios o un poco más. Puede ser para transformadores pequeños o para transformadores grandes. Vamos a explicar cómo funcionan las fórmulas, para después esas fórmulas se van a aplicar en el programa. Para poder resolverlo es necesario conectar en la laptop un Arduino Uno o un Arduino Nano. Solamente el programa va a funcionar con el microcontrolador del Arduino. Ahora vamos a explicar cómo está hecho el cálculo. Este cálculo se ha hecho en base a un núcleo real. Es el núcleo. Aquí tenemos la ventana donde va a estar el bobinado, tanto primario como secundario. Y se ha construido un transformador en base a esto de una manera real, que después vamos a ver más adelante cómo se ha hecho y vamos a probarlo, cómo queda. Este es el transformador, mejor dicho, el núcleo del transformador, núcleo magnético, donde aquí tenemos el ancho de la ventana B sub A, que es 1,6, el largo de la ventana, que es 4,8. Aquí se puede ver este ancho es 1,6 y este largo es 4,8, que es B sub H. Y justamente allí va a entrar el bobinado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este cálculo y los cálculos para transformadores pequeños? La diferencia es que yo voy a utilizar esta abertura de la ventana para poder separar el primario del secundario, como vamos a ver más adelante. Y sobre ese espacio que me queda, voy a hallar la cantidad de cobre que va a entrar y, de acuerdo al número de vueltas, la sección que queda. Este es el ancho del transformador, 3.2 y 3.2 aquí también. Entonces, el núcleo central del transformador, por coincidencia, es un núcleo cuadrado. Vamos a ver entonces, poco a poco, cómo es que se hace el cálculo. Esto se presenta mediante un problema. Hacer el cálculo para el siguiente transformador y luego comprobarlo con un programa de Arduino, donde la tensión de primario es 24 voltios con toma central, o sea 12 y 12, y la tensión del secundario es 220 voltios. Quiere decir que lo que vamos a hacer es un elevador de 24 voltios a 220 voltios, con el fin de en el futuro utilizarlo para un inversor, eso que se utilizan en los paneles solares. Acá, primero, lo que se va a hacer es hallar el área de la columna central del transformador. El área de la columna central del transformador es AFE. Este es el símbolo que lo caracteriza. Tanto acá, todos estos símbolos de acá van a estar también en el programa Arduino, igualito como se los ven aquí, va a estar también en el programa. AFE viene a ser el área de la columna, o la sección de la columna, como quieren. El área de la columna central, o sea, este de acá, es L por H. Pero ¿quién es L por H? L es 3.2 por H.
Si nosotros vemos por aquí, este sería el área. Y esa área es la que estamos viendo ahorita. Ese es AF, que viene a ser este de acá, L por H. Entonces, acá sería 3.2 por 3.2. FAP es el factor de apilamiento. Lo que pasa es que, como son láminas, entre lámina y lámina hay un pequeño espacio. No todo es hierro. Entonces, el factor de apilamiento varía entre 0.95 y 0.97. Normalmente le pone 0.96, ¿no? Bueno, se puede poner de acuerdo a la calidad del núcleo laminado, se puede poner el factor que corresponde. Yo lo estoy poniendo 0.96, entonces sale 3.2 por 3.2 por 0.96, sale 9.83 centímetros cuadrados. Normalmente con esa área se hace el cálculo para la potencia, pero no es en este caso. En este caso, esta área no es para el cálculo de la potencia. La potencia del transformador lo voy a dar de otra forma. Vamos a ver cuál es el área útil para el cobre que va a entrar en la ventana del transformador. Si yo tengo la ventana del transformador acá, en esta ventana, o sea aquí, la mitad va a ser para el primario, que está aquí, y la otra para el secundario, que entra después. Y justamente eso es lo que estamos viendo aquí. El área útil para el cobre que se va a entrar en la ventana de transformador ACU. En este caso es el área neta que se va a utilizar para el devanado. O sea, es el área neta que usa el devanado. ¿Cómo es la fórmula? B sub H, que viene a ser 4.8 por B sub A, que viene a ser 1,6. B sub A por B sub H. B sub A, B sub H y B sub A están en el dibujo. FB es el factor de la ventana, que de 0.35 a 0.45. Pero todo esto dividido entre dos. ¿Por qué? Porque una parte es para el primario y otro para el secundario. Por eso se divide entre dos. Pero además, al dividirlo entre dos, queda la mitad, así como ven acá. Pero no es cierto de que todo eso se va a utilizar, porque si nosotros vemos aquí, siempre hay espacios entre ellos. Entonces, no todo se va a devanar, no todo va a estar lleno de cobre, sino que quedan espacios. Entonces, no se ocupa todo. Entonces, ¿qué parte de esta, por ejemplo, en el primario, qué parte del primario se va a llenar de cobre? Se va a llenar de cobre en forma útil. Haciendo el cálculo, es de 0.35 a 0.45. ¿Eso qué quiere decir? Que suponiendo que sea 0.45, o sea, casi la mitad, entonces la mitad de esta parte no va a ser cobre, el resto va a ser de una parte de carrete, otra parte de los aislamientos y los espacios libres que quedan. Total, al final de todo esto va a ser ocupado de 0.35 a 0.45. Yo le he puesto 0.35. Dice, depende de si el devanado es uniforme y ordenado. Si somos bien ordenados y hacemos bien el trabajo, puede llegar a 0.4, por ejemplo, porque le damos menos pérdida de espacio. Pero si lo hacemos más o menos, si el transformador es pequeño como este, es mejor darle 0.35. Así que yo le he dado 0.35, pero dependiendo del tamaño del transformador, si el transformador es de 1500 o 2000 watts, entonces sería bueno darle 0,4, ¿no? Eso queda ya a la experiencia del bobinador. Yo le estoy dando 0,35 y ha quedado bien. Esta multiplicación de aquí, dividirla entre 2 y 0,35 me queda 1.344 centímetros cuadrados. De esta cantidad de aquí, solamente 0,35, 1.344 voy a ocupar. Pero del otro lado es lo mismo, porque este cálculo es para los dos. O sea, 1.344 centímetros cuadrados para este y para el otro. Esa es la parte más importante. Ahora, el primario, en este caso, va a ser, como es 24 voltios, el alambre esmaltado va a ser más grueso y el otro, para 220, va a ser más delgado. Ahora, una vez que hemos hecho ya el área útil, que es 1.344, aquí está la fórmula del área útil que se ha hecho. Y donde sale 1,344, aquí está 1,344.
es el área útil. Esa es una de las partes más importantes. Pero para hacer el cálculo del siguiente cálculo, tenemos que hallar el número de espiras de primario primero. El número de espiras de primario y de secundario. El número de espiras de primario se halla de la forma normal, tensión de primario por 10 a la octava, entre el área del hierro por 4.44, acá es por la frecuencia y por la densidad de flujo. La densidad de flujo, bueno, la frecuencia es 60 Hz y la densidad de flujo es entre 10.000 y 12.000 Gauss. Normalmente se usa 10.000 Gauss. Entonces se sustituye acá el tensión de primaria, 24 por 10 a la octava, 9.83, el área del núcleo de hierro, núcleo central de hierro, por 4.44, realmente es entre 4.44, entre 60, entre 10.000, ¿no? Al resolver esto de acá me sale 91.64 espiras. El número de espiras del secundario es idéntico, solo que aquí en lugar de ponerlo 24 voltios, acá se pone 220 voltios. El área de hierro, la constante, la frecuencia, la densidad de flujo, y este 0.96 viene a ser el factor para equilibrar las pérdidas de tensión del secundario. Hay unas pérdidas de tensión y con esto se equilibran y me sale 875.1 espiras. Ese sería el número de espiras del secundario. Ahora continuamos con el punto 4. Ahora sí, sección del conductor del primario y del secundario, ACP y ACS. Sección del conductor del primario, área del conductor del primario. Esta fórmula indica que es el área del cobre útil, que se acuerdan que la habíamos calculado ya, con el área de la ventana entre 2 por un factor de ventana, y salía 1,344 centímetros cuadrados, tanto para el primario como para el secundario. Entonces, ese es ACU, que está aquí, por 100 entre número de espiras de primario. Entonces, acá sale 1.344 por 100 entre 91.64. Y eso me sale 1.466 milímetros cuadrados. El 100 es porque me va a salir en centímetros cuadrados. Al multiplicarlo por 100 me salen milímetros cuadrados. De esa manera yo hallo el área del conductor primario. Esa es la parte neurálgica de este cálculo. Esa es la diferencia entre el cálculo para un transformador, para cualquier potencia, y el otro tipo de cálculo que se usa para transformadores pequeños nada más. Y el otro es el área de conductor del secundario, es el área de conductor, que es el mismo, porque va a mitimita, por 100 entre el número de espiras del secundario. Esta fórmula nos sale como respuesta 0,1536 milímetros cuadrados. Esas son las secciones tanto del primario como del secundario, que después vamos a ver nosotros cuál sería el calibre de conductor que corresponde. Intensidad de corriente del primario y del secundario. La intensidad del primario es la densidad de corriente por el área del conductor del primario, que ya le hemos hallado acá, que sale 1.466. Entonces sería densidad de corriente por el área del conductor del primario, donde la densidad de corriente es 3 amperios por milímetro cuadrado. Puede ser de 3 a 4, siendo de 2 amperios para transformadores más grandes. La intensidad del primario es 3 por 1.466 y sale 4.398 amperios. La intensidad del secundario es densidad de corriente por el área de sección del secundario, que es 0,1536. Sería 3 por 0,15 y sale 0.4608 amperios. Entonces tenemos las dos intensidades de corriente. La potencia aparente. La potencia es tensión por la intensidad. Y sería tensión 24 por la intensidad de corriente del primario, que es 4.398, saldría 105.55 volt-ampere. Y la potencia aparente del secundario, igual, pero es por la corriente secundario 220, por la corriente secundario saldría 101.37 volt-ampere. Es normal que la potencia secundaria salga menor porque siempre hay un poquito de pérdidas. En este caso la potencia que debemos tomar en cuenta es la del secundario. Esta es la potencia que se puede esperar.
Lo que pasa es que la potencia se da en volt-ampere porque no se sabe la carga que va a tener. Por eso es que se pone en volt-ampere. Una vez que, si la carga es resistiva, entonces ya se asume que es 100 watts. Longitud media de una espira del primario y secundario de transformador. Esta parte de aquí, para que nos salga toda la longitud total, la longitud del conductor primario y secundario, acá es la longitud total. Pero primero, para hallar la longitud total, que está acá abajo, hay que hallar la longitud media. La longitud media se halla mediante esta fórmula, ¿no? Longitud media del primario es 2 paréntesis L más H más B sub A por 1.15. Y todo esto reemplazado me sale 18.4 centímetros. De igual manera, la longitud media del secundario, 2 por L más H más 3BA, y eso me sale 22.4 centímetros. Son las longitudes medias. Pero ¿cómo es que he hallado esto de acá? Bueno, estos son cálculos también hallados con las medidas de la ventana del transformador y las dimensiones del núcleo, ¿no? Aquí, en este caso vamos a ver, vamos a determinar aquí la longitud media, ya que este viene a ser el núcleo visto desde arriba. Este viene a ser la longitud media. Este es longitud media del primario. Y este más grande es la longitud media del secundario. La longitud media del primario esta es la medida L. Entonces, lo que yo quiero hallar es el perímetro de esta dimensión de aquí, que viene a ser la longitud, ¿no? El perímetro, esta es la longitud de esta espira media. Se supone que esta es una espira media de todo el bobinado del primario. De aquí a acá es L. Entonces, ese será L más esta partecita de aquí, porque hasta aquí es. Este vale 1/4 de B sub A. ¿Pero quién es B sub A? B sub A es todo esto. B sub A es esto de acá, que vale 1,6 centímetros. Ese es B sub A. Y H es 3,2. Pero vamos a trabajar solamente con los símbolos. Si este es B sub A, aquí será B sub A medios. Y aquí será B sub A 1/4 de B sub A. Entonces, a 1/4 de B sub A, ahí he trazado la espira, la longitud media de la espira del primario. Entonces sería L más 1/4 de B sub A. Aquí está L más 1/4 de B sub A. Pero aquí también hay 1/4. Entonces, más 1/4 de B sub A. Entonces, tanto este cuarto como este cuarto, toda esa es la longitud. Después, también es esta parte de acá. Y sería H más, de aquí para acá, es 1/4 de B sub A. Y para acá, otra vez 1/4 de B sub A. Tomando como referencia esta medida, ¿no? Entonces, ahora hemos tomado esta medida y esta de acá. Pero todo esto de aquí tiene que multiplicarse por 2, porque es esta L más esta parte de aquí, esta H más esta parte de acá. Entonces sería por 2. Sumando todo sería L más H, pero B a cuarto más B a cuarto más B a cuarto más B a 4 sobre 4 sería B sub A, porque sería 1, 2, 3, 4, 4 entre 4 sería A1, quedaría B sub A nada más, y por tanto sería 2 por L más H por B sub A, y yo lo estoy multiplicando por 1.15, ¿por qué? Para que crezca un poquito más la longitud media, debido a que aquí en esta parte de acá tenemos el carrete tiene cierto ancho que entra ahí y ocupa también un espacio del carrete, quita espacio de la ventana, entonces va a hacer que esta longitud media crezca un poquito más para acá, y por eso lo multipliqué por 1.15. La longitud media del secundario es igual, esta sería la longitud media del secundario, este sería. Entonces, de la parte que le corresponde a la bobina del secundario, esta sería la mitad. Y por ahí estoy pasando la longitud media. Y sería de igual forma aquí, sería L
más sería de aquí hasta acá es L, más esta parte de acá. Acá es BA sobre 2, pero un poquito más para acá sería 3/4 de B sub A. O sea que tenemos 1/4, 2/4 y 3/4 de B sub A. Entonces, hasta aquí sería 3/4 de B sub A. Más 3/4 de B sub A para acá sería este de aquí, 3/4 más 3/4 de B sub A. Más H, que está aquí. Este es H. Más 3/4 de B sub A, más 3/4 de B sub A. Estos dos. Y todo lo encerramos en paréntesis por 2, porque también entra esta parte y la otra parte de aquí. Entonces, por 2. Ahora, sería así. 2 por L más H, 3/4 más 3/4 más 3/4 y más 3/4. Sería así. Como el denominador es 4 nada más, 3 más 3 son 6, 9, 12. 12 entre 4 a 3. Y sería 3B sub A. Y por eso esta es la fórmula. Y esas son las dos fórmulas que estoy usando para hallar las longitudes medias. Ahora, como ya tengo la longitud media de cada uno, para saber la longitud total solo habría que multiplicar por el número de espiras que corresponde tanto al primario como al secundario, como vamos a ver ahorita. Aquí en la parte 7 tenemos la longitud media de la espira del primario y secundario. Longitud media del primario es igual a 2 por L más H más B sub A por 1.15. 2 por 3.2. L vale 3.2. H también vale 3.2 más 1.6, que es el ancho de la ventana. Todo multiplicado por 1.15. Y sale 18.4. De igual forma, la longitud media del secundario es igual a 2 L más H 3.2 más 3.2 más 3 por 1.6, que es el ancho de la ventana. Y todo sale 22.4 centímetros. Entonces tenemos las dos longitudes medias. Ahora, la longitud del conductor primario y secundario. Tenemos ahora la longitud total. Acá faltaría total, ¿no? Del conductor primario y secundario. LP y LS. Entonces, la longitud del primario, total de primario, saldría longitud media del primario por número de vueltas del primario. Entonces saldría toda la longitud entre 100.000. Sería 18.4, que está aquí, por 91.64, entre 100.000 saldría 0,01686 kilómetros. Pero este 100.000 es para que salga en kilómetros. ¿Pero por qué quiero que salga en kilómetros? Porque después necesito este valor en kilómetros para ver en la tabla, ya que en la tabla vamos a hallar un dato que está en kilómetros. De todas maneras lo convierto a metros y sale 16.86 metros. De igual forma también la longitud total del secundario saldría el mismo de longitud media, que sale 22, por número de espiras del secundario, que sale 875.1 entre 100.000, y saldría en kilómetros, 0,196 kilómetros, y esto es 196 metros. Necesitamos este dato para hallar después un dato en la tabla de bobinadores. Ahí hay un dato en la tabla de bobinadores que necesitamos para hallar después el peso, y para eso necesitamos estos datos en kilómetros. Calibre de conductor primario. Esto se halla de la tabla de datos para bobinadores. El área de conductor primario sale 1.466 milímetros cuadrados y se utilizaría el calibre número 16, que es de 1.31. En mi caso utilizo dos conductores número 19. La suma de estos dos conductores sale también 1.3, que es igual a este de arriba, que es lo que yo tengo según la tabla de datos para bobinadores. Pero lo más indicado es que se ponga número 16, ya que cuando se pone dos arrollamientos juntos, a veces se superpone y no sale bien ordenado el bobinado. Porque bobinar un transformador no es igual que bobinar un motor. Un motor sí puede superponerse, porque un motor por la ranura se supone que ahí entra todo el alambre esmaltado, pero en un transformador hay que hacerlo bien ordenado. Entonces es mejor poner 1.16, pero como yo tenía dos números 19, ya entonces le puse eso. La área sale 1.466. Entonces vamos a ver aquí, esta sería la tabla de datos de bobinadores, y buscamos
1.466, pero acá es 1.31 y el número 15 es muy grueso. Entonces, por eso que he optado por ponerle 1.31, que sería el calibre número 16. Pero como yo no tenía yo tenía dos números 19. Si multiplicamos el calibre del 19, que es 0.65 milímetros cuadrados, por 2, sale lo mismo, ¿no? Sale lo mismo que 1.31. Entonces, en resumen, sale el calibre número 16, que es el que debe de ponerse. Y ahí en mi caso utilizo pues 19, que es lo mismo, pero con los problemas del arrollamiento, ¿no? Ahora, vamos a ver ahora el calibre de conductor del secundario, también de la tabla de datos para bobinadores. Para el área de conductor del secundario, que es el área o sección del bobinado de la bobina del secundario, sale 0.1536 milímetros cuadrados, y según la tabla está más cerca al calibre número 25. Resumen, ¿no? Se utiliza el calibre número 25. Ahora vamos a ver acá, sale 0.1536. Entonces vamos a ver acá milímetros cuadrados, 0.1536, que se parece más al 0.1536, se parece al 0.16 de aquí. Por eso he agarrado el calibre número 25. Ahora, peso del alambre esmaltado del primario. En este caso, el peso acá he puesto peso del primario, es la longitud total del conductor por la densidad lineal del alambre esmaltado, y todo por 1000 para que salga en gramos, pero la fórmula es la longitud total por la densidad lineal del conductor. Pero ¿cómo es esto? En este caso, acá está peso del primario, sería la longitud del conductor en kilómetros, por eso es que lo puse en kilómetros, por la densidad lineal, que es 11.801 kilogramos por kilómetro. Y después ya yo lo he convertido, ya 1 kilogramo es 1000 gramos para que salga en gramos. Entonces, en esta parte de aquí, nuevamente usamos la tabla, porque tenemos la longitud del conductor total, que es 0.016, ¿no? Pero acá quiere que esté en kilómetros, por esta unidad, por la unidad de la densidad lineal. Ahora, ¿y cuál es esa densidad lineal? Vamos a ver el calibre número 16. ¿Por qué? Este es el calibre número 16. Vamos a ver ahora en la tabla. Aquí tenemos kilogramos por kilómetro. Esta parte, esto es lo que nos interesa para doble esmalte, porque los bobinados todos son doble esmalte. Y esta última columna es lo que nos interesa. Vamos a ver ahorita el número 16. Ya, acá está el número 16. Si pongo acá el número 16, le pongo una reglita ahí para no perdernos. Y aquí estaría 16, 11.801 kilogramos por cada kilómetro. Eso quiere decir que el número 16 tiene 11.8 kilogramos por cada kilómetro. O sea, un kilómetro pesa 11.8 kilos. Eso quiere decir. Entonces, ese 11.8 lo ponemos en la fórmula, que esa es la densidad lineal. 11.8. Entonces, como este está en kilómetros y este sale 11.8 kilogramos por kilómetro, kilómetro con kilómetro se elimina y queda solamente kilogramos. Se multiplica y se multiplica también por 1000 para que salga en gramos. Un kilogramo es 1000 gramos, y también se elimina kilogramos y sale en gramos. Y todo queda en 199 gramos, o sea, prácticamente 200 gramos. Ese sería el peso de la bobina. Entonces, esto nos da una facilidad para poder comprar. Entonces, ya sabemos que podemos comprar 200 gramos, 220 gramos, ¿no? Para que no nos falte nada, un poquito más, ¿no? Podemos comprar y para hacer bobinado. En el otro caso, el peso del alambre esmaltado del secundario. El peso del secundario es igual, es la longitud por la densidad lineal del secundario por 1000. Como hemos usado el número 25,
de 0,1536 milímetros cuadrados, entonces la densidad lineal sale 1.485 kilogramos por kilómetro. De esa manera podemos hallar el peso del bobinado que tenemos que comparar en gramos. Ahora, como es el número 25, vamos a hallarlo otra vez. Vamos a hallarlo acá. Aquí está. Esta es la última columna. El número 25 tiene 1.485 kilogramos por kilómetro. Ese 1.485 lo utilizamos. Entonces, ahí está. La densidad lineal de secundaria es 1.485 kilogramos por cada kilómetro. Como tenemos la longitud total en kilogramos, lo multiplicamos por la densidad lineal de ese conductor y sale 1.485 kilogramos por kilómetro. Kilogramos con kilogramos se elimina y queda kilogramos. Kilogramos también se elimina y lo pasamos a gramos multiplicándolo por 1000. Al multiplicar me sale 291 gramos. Teóricamente, más o menos debería de ser parecido. Pero, ¿por qué sale más el peso del secundario? ¿Por qué? Porque acuérdense que la longitud media de una espira es mayor. Al ser mayor la longitud media de la espira, porque va encima del primario, entonces tiende a tener más peso y también a tener más longitud. Y por eso mismo es que sale más. Este sale 200 gramos aproximadamente y este sale 291 gramos. Entonces podríamos comprar, por ejemplo, 300 gramos, 310 gramos, ¿no? Para que no nos falte. Ya esto de acá ya yo lo he comprobado, he comprado el alambre esmaltado y lo he bobinado. Estas serían las respuestas que salen de todo lo que hemos calculado. Y son las respuestas que van a salir en el programa de Arduino también. Esto ya lo hemos visto y este sería el croquis de lo que vamos a hacer, donde el primario es para 24 voltios con salida de punto central 12 y 12 voltios. Acá le hemos puesto 45 espiras también al otro lado y acá 875 espiras para el secundario. Esa es la forma como se ha bobinado y de acuerdo a los datos que nos han salido. Ahora vamos a continuar con el programa para ver ¿cómo hacemos para que nos haga esta respuesta? Si nosotros nos hemos demorado en hacer los cálculos, van a ver ustedes que el programa lo hace en un segundo. Este es el programa que vamos a utilizar para calcular los datos del bobinado de un transformador de cualquier potencia de baja tensión. También todo programa empieza con las variables. Estas variables que ya lo hemos visto ya son L, largo de la sección del núcleo, H, ancho de la sección del núcleo, y así, ¿no? El factor de apilamiento, este es otro factor, el área del fierro, todos están con float porque se van a poner decimales. Aquí tenemos todos las variables, siempre se ponen las variables aquí para que el programa los reconozca. Aquí tenemos todas las variables, la densidad, la frecuencia, las tensiones y también los datos del núcleo, como altura de la ventana, ancho de la ventana. Son cosas muy fáciles de hallar. Este viene a ser el área útil de cobre de la ventana, el área de oscilación del conductor de primario y secundario. Tenemos también acá otras variables, la potencia aparente, la densidad de corriente y las intensidades de corriente. Y así variables, longitud media de una espira, longitud total también y el peso del bobinado. Después tenemos aquí serial begin, es para que salga las respuestas en monitor serial en 9600. Y aquí se ponen los datos del transformador. Esta parte de aquí es la más importante. Aquí se ponen los datos del transformador que vamos a bobinar. Con el núcleo basta para sacar los datos y las tensiones, obviamente. Por ejemplo, aquí podemos poner 3.5 y así vamos
vamos poniendo los datos acá, por ejemplo las tensiones, la tensión de primario, no sé, 220 voltios, ¿no? Tensión de secundario, 12 voltios. Aunque ahorita vamos a ver el trabajo que estamos haciendo ahorita es hallar un elevador de 24 a 220 voltios para que sirva como inversor en un sistema con paneles solares en el futuro, ¿no? Y así estos datos se ponen estos datos de acá. En esta parte ya se graba el programa y se corre el programa para que nos dé la sección del conductor. Una vez que nos haya dado la sección del conductor, mediante una tabla, ponemos acá la densidad lineal, está en esta parte, y nos sale el peso. En esta parte están las fórmulas. Son las fórmulas que ya hemos visto cuando hemos estado estudiando en el papel. Este es el área útil para el cobre de la ventana del transformador, ¿no? Tanto para primario y secundario, el área de la columna central del transformador, y así, número de espiras, sección del conductor, las intensidades de corriente y las potencias, longitud media y la longitud total, y acá sale el peso. Y esta parte de aquí, monitor serial, en esta parte cuando tiene, como ustedes saben, cuando tiene comillas, es para que salga escrito, realmente va a salir escrito en la respuesta. Por ejemplo, acá dice, este está como un título arriba, ¿no? Arriba de un título, o sea, todo esto de acá trata del área del núcleo de hierro. En esta parte dice AFE, ¿cuánto vale AFE? ¿No? O sea, el área de la sección del núcleo central del transformador, está entre comillas, va a salir escrito. En esta parte sería print AF2. Esta AF, el área de la sección del núcleo central, este de acá sí es el símbolo y va a traer la fórmula. O sea, la fórmula la va a traer de arriba y va a salir aquí. Y este 2 indica que va a salir con 2 decimales. AFE lo tenemos aquí. Esa fórmula mismo está acá. Este de aquí. Cuando nosotros corremos el programa, ya esta FE se resuelve acá, esta ecuación se resuelve con estos datos y sale aquí, sale ahí como una respuesta y con 2 decimales. Sería print ln en centímetros cuadrados, eso sale escrito nada más. Este ln es para el siguiente renglón. Sería print, aquí no tiene nada, es para que salga un espacio en blanco. Como aquí está en blanco, no hay nada, va a salir un espacio en blanco para que se vea mejor. Y así, acá sale el número de espiras de primario y secundario y va a salir la respuesta acá va a salir escrito y acá salen las respuestas y acá también va a salir escrito, ¿no? Espiras. Entonces NP es igual a, por ejemplo, 300, ¿no? Con 3 decimales, 300.15, por ejemplo, espiras va a salir, ¿no? Y este de acá trae la respuesta de la fórmula. Y así el área de sección del conductor, intensidad de corriente primario y secundario, potencia aparente, y acá sale la longitud del conductor primario y la longitud del conductor secundario. Y el peso. Todo esto de aquí, todo esto de acá, en las fórmulas, sobre todo las fórmulas, podríamos haberlo puesto en void loop. Pero ¿qué sucede? Ustedes saben que void loop es un bucle. Lee y va dando vueltas. Pero ¿qué sucede? De que void loop se usa más que todo para cuando trabaja en el tiempo, sensores, luces LED que se prenden y se apagan, porque cuando el programa corre va a salir por única vez nada más. Si tenemos un núcleo, ¿cómo se programa ese transformador? Teniendo su núcleo y sus datos. Vamos aquí, acá dice, aquí se ponen los datos del transformador y comenzamos a llenar los datos. En esta parte de aquí tenemos L, que es en centímetros es el largo de la sección del núcleo central del transformador, y H también está en centímetros, es el ancho de la sección del núcleo central del transformador. Eso de allí nosotros podemos buscar L y H
aquí. Este sería el núcleo del transformador. L viene a ser esta sección de aquí. Y H el ancho, el espesor. Entonces tenemos L vale 3.2 y H vale, por coincidencia, 3.2. Podría haber valido más, pero por coincidencia también vale 3.2. En este caso tenemos un núcleo central cuadrado, ¿no? Hay que tener en cuenta que este es un transformador tipo acorazado. Entonces tenemos que L vale 3.2 y H 3.2. Acá, y ponemos L es igual a 3.2, H 3.2. Ahora, este es el factor de apilamiento del núcleo. Varía de 0.95 a 0.97. Nos vamos a poner nosotros a 0.96. Un valor promedio. N sub T es el factor para equilibrar las pérdidas de tensión del secundario. 0.96 a 0.98. Vamos a poner también 0.96. También depende del técnico. A veces puede cambiar de valor. La densidad de flujo varía entre 10.000 a 12.000 Gauss. Normalmente es 10.000 Gauss. Vamos a ponerlo 10.000 Gauss. Y así se va llenando. Ahorita estamos haciendo el cálculo de un transformador. Y va a salir la respuesta en un segundo. La frecuencia en el Perú acá es 60 Hz. Si fuera 50 de otro país se pone 50, ¿no? Tensión, voltios del primario. Como hemos visto, la tensión del primario va a ser 24 voltios. Con punto central, o sea 12 y 12. Pero 24 voltios de un extremo al otro. Entonces ese va a elevar, por eso es un elevador a tensión del secundario 220 voltios. Podría ser al revés también, ¿no? En ese caso sería un reductor, ¿no? Vamos a ver el siguiente, altura BH, altura BH y BA. Dice a la altura BH y BA. Entonces vamos a ver ahorita el dibujo, vamos a ver quién es BH y BA. Vamos al dibujo, vemos quién es BH. BH es 4.8 centímetros, que es la altura de la ventana, de esta ventanita de aquí. Estas dos ventanas son iguales, 4.8, y el ancho de esta ventanita es 1.6. Entonces BH vale 4.8. Ponemos, ¿cuánto vale BH? 4.8. Ponemos 4.8 ahí. Y B sub A, aquí está B sub A, vale 1.6. Le ponemos ahí 1.6. F sub B varía de 0.35 a 0.45. Es el factor de ventana de transformador. Depende si el bobinado es uniforme y ordenado. Entonces, si es bien ordenadito, bien hecho, puede ser más de 0.35. Y también cuando es pequeño el transformador como este, es de aproximadamente 100 volt-ampere, vamos a ponerle 0.35. 0.35. Para transformadores más grandes se puede poner 0.4, así hasta 0.45, transformadores más grandes y bien hechos, bien rebobinados. Y el hecho que aumente esto hace que el transformador tenga más potencia también. Ahora, densidad de corriente puede variar de 3 a 4 amperios. La densidad de corriente para transformadores pequeños, ¿no? Esa es la densidad de corriente, es de 3 a 4. Y para transformadores grandes es aproximadamente 2 amperios. Nosotros vamos a ponerle 3 amperios. 3 amperios por milímetro cuadrado. No se pone la unidad. Así nada más, los números nomás se ponen. Ahora sí, ya podemos nosotros ya hacer el cálculo del bobinado y este va a salir, bien rápido va a salir. Una vez que hemos hecho el cálculo, una vez allá a la sección del conductor que vamos a ver ahorita, ya podemos poner estos datos ya con ayuda de la tabla. Vamos entonces allá a la sección del conductor
va a salir como una respuesta, y con la tabla vamos a ver también el calibre primero, y con ese calibre vamos a hallar esto de acá, estos dos datos que se llaman densidad lineal. Entonces vamos a correr el programa. Acabo de poner el Arduino, no lo había puesto, a ver si lo reconoce. Puerto con 8 está bien. Estoy usando un Arduino 1, puede ser también Arduino Nano. Compilamos, ya está compilado. Ahora vamos a subirlo al Arduino. Subido, ahora sí. Y vamos a ver ahorita cómo sale. Vamos acá a herramientas, monitor serie. Y salió la respuesta. Ahí tenemos el área del núcleo de hierro 9.83. Para saber el número de espiras, están han salido 91 y 875. El área de sección del conductor, este es importante, es lo que vamos a ver ahorita, 1.46. El área de conductor primario es más grueso y el área de conductor secundario es más delgado porque es un elevador. Intensidad de corriente 4.4 prácticamente, y 0.46 la intensidad de corriente del secundario. Potencia aparente 105 y 101, casi son iguales. La que más vale es esta, no la del secundario. Longitud del conductor primario sale 16 metros y la longitud del conductor secundario sale 196 metros. Si nosotros ya tenemos la bobina, el carrete pues de la bobina ya y comprada y todo, si tenemos eso, ahí no me queda, ¿no? Pero si vamos a comprar, entonces necesitamos saber el peso aproximado para poder comprarlo. En ese caso, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a hallar el calibre del conductor ahorita. Vamos acá a lo que es el área o sección del conductor. Vemos que el área del primario es 1.46, está en milímetros cuadrados. Entonces vamos a la tabla y vemos ahí el calibre de ese conductor. El área o sección del conductor del primario es 1.466. Buscamos 1.466 y vemos que ese número está entre el 16 y el 15. Como 1.466 está entre los dos, si agarramos el 1.65 de repente no nos queda en el núcleo. Entonces, para asegurarnos, vamos a agarrar el número 16. Entonces el calibre del conductor sería el 16. Ahora vamos a hallar el otro calibre, sería 0.1536 milímetros cuadrados. Vamos a ver allí 0.15 y buscamos 0.15 y aquí está. 0.15 se encuentra muy cerca del 25, está lejos del calibre 26. Vamos a agarrar el calibre número 25, que casi es igual. Entonces el otro calibre de conductor sería el 25. Entonces vamos a trabajar con el calibre de conductor número 25 y el número 16. Entonces lo que faltaría saber es el peso del alambre. Sabiendo el calibre del conductor del primario, que es el 16, y el calibre conductor del secundario, que es 25, entonces nosotros ahora ya podemos hallar ya el peso del alambre. ¿Cómo se hace eso? Vamos acá a donde se ponen los datos del transformador, y acá tenemos la densidad lineal y no tiene. Para eso entonces vamos otra vez a la tabla y en la tabla buscamos, dice para el primario, datos del calibre conductor primario, que sería 16. Entonces de allí vamos hacia acá y vemos que hay 11.81. pero ¿quién es 11.81? Es acá en doble esmalte. Esa es la densidad lineal en kilogramos por kilómetro. Eso necesitamos para poder hallar el peso del bobinado del primario. Entonces esta última columna es donde tenemos que trabajar. Vamos nosotros a lo que es 16 y sale 11.801. Ese es el que tenemos que poner aquí. Entonces vamos aquí y ponemos
11.801. Y eso va a salir eso sale en kilogramos por kilómetro. Ahora, la densidad lineal del secundario. Igual regresamos acá a la tabla. Sabemos que es el calibre número 25. Ese es el calibre 25 y tiene una densidad lineal de 1.485. Ese es la cifra que tenemos que poner en el programa, 1.485. Vamos aquí y ponemos 1.485. Ahora sí, una vez que ya hemos llenado estos datos, volvemos a correr el programa, ponemos aquí subir con este dato y vuelve a calcularlo. Ya está, ya lo calculó. Vamos a ver aquí, ya está. Salen exactamente los mismos datos anteriores, pero ahora aparecen el peso del alambre esmaltado. 198, prácticamente 199 gramos el conductor del primario y 291 gramos el conductor del secundario. Hay una diferencia. Esta diferencia se debe a dos cosas. Una, la espira media del primario es más pequeño que la del secundario que va encima. Y la otra es que para primario, o sea, salió 1.4 picos, pero aquí nosotros no podíamos agarrar entonces agarramos el menor y por eso también está pesando menos. Y hemos concluido el cálculo del transformador. ¿Cuánto nos hemos demorado en estos datos? Solamente un clic nada más, solamente poner los datos y hacemos un clic y salen las respuestas. Ya tengo acá el núcleo magnético, cuyas dimensiones ya se ha especificado. Acá tengo la otra parte, las I y el carrete. También ya he preparado ya el alambre esmaltado. Bueno, vamos a empezar al bobinado del carrete del primario. Aquí empezamos, doblamos hacia adentro y empezamos a bobinar. Ya hemos terminado el primer bobinado. Salimos por el punto central. Ahora vamos a hacer el segundo bobinado, porque acá, de aquí a acá son 12 voltios y de aquí a acá 12 voltios más. Total van a ser 24 voltios. 12, 12, total 24. Ya está terminado ya el bobinado del primario, que es conductor más grueso, porque este es un transformador elevador. El bobinado del secundario ya lo estoy terminando. Estoy tratando de que salga lo mejor posible. Bueno, ya acabé el bobinado. Ahora estoy poniendo los núcleos magnéticos. Parece que ha quedado bien. Entonces vamos a seguir armándolo. Bueno, ya está ya terminado el transformador. Aquí le he pegado con pegamento las salidas. Faltaría poner acá su aislamiento, su protector. Aquí también faltaría poner su protector acá en ambos lados, pero primero voy a probarlo. Para probarlo, aquí sería la entrada 24 voltios corriente alterna y la salida 220 voltios, ya que este transformador está pensado para que trabaje con una placa inversora con paneles solares en el futuro. Entonces por eso es que este de acá es 24 voltios entrada y la salida 220 voltios. Aquí está que tiene punto común. Aquí de aquí a acá hay 12 y de aquí para acá hay 12. Total 24. Vamos a probarlo ahorita. Como no tengo 24 voltios corriente alterna, lo voy a probar con 220 voltios. Para hacer la prueba hay que ver que también la tensión en esta zona es 230 voltios, no es 220, entonces va a salir un poco más de 24.
Vemos que la tensión es 230 a 231 voltios. Eso implica que la salida no va a ser 24, va a ser un poquito mayor. Esa sería la tensión con que voy a probar el transformador. Voy a conectar el lado del transformador de secundario, que sería 220. Lo voy a poner como primario ahora para comprobarlo. Ya está conectado. Entonces vamos a probar la tensión acá en la salida. Y la tensión es aproximadamente 28 voltios, 27 voltios así. Vamos a bajarle el rango por así. Vamos a ver la tensión. 27.4 voltios. Esa sería la salida, lo cual está muy bien. Vamos a ver el punto común. Acá está saliendo 13.6 voltios. Y del otro lado está saliendo también igual 13.4 voltios por ahí. Eso quiere decir que el transformador está bien bobinado, ha sido un éxito. Entonces ya podemos hacer un video más con este, donde se puede comprobar el funcionamiento de un inversor para paneles solares.